hemos estado hablando sobre nuestra identidad como zona vertical y hoy quiero continuar con ese tema y voy a finalizar con dos cosas. Voy a hablar sobre la actitud de zona vertical y voy a hablar sobre la iglesia que vemos. Quizá no la hemos alcanzado, pero la seguimos viendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú estás viendo para tu familia? Hay muchas cosas que no has alcanzado, pero tienes que seguir viendo. Y no solamente tienes que seguir teniendo visión, tienes que seguir trabajando en esas cosas. Y hoy quiero que recordemos cuál es la iglesia que vemos. ¿Por qué? Porque nos falta mucho todavía para seguir trabajando en ello. Pero antes que nada, quiero hablar un aspecto importante sobre la identidad de la iglesia. ¿Dónde en la Biblia se describe la identidad de la iglesia? Ok, Cantar de los Cantares es una alegoría del amor de Dios por su iglesia. Es una alegoría también, o una figura, se utiliza la figura del matrimonio para ilustrar cuánto gozo Dios encuentra en su iglesia. Cuánto gozo Dios encuentra y cuánta belleza, y cómo Él la ve y cómo Él la define. Así que en el libro de Cantar de los Cantares encontramos un par de textos que revelan la identidad de la iglesia, y que cuando tú encuentras en la iglesia esa identidad, te puedes ayudar a forjar algunas áreas de tu propia identidad, te puedes ayudar a restaurar algunas áreas de tu propia identidad, o te puedes ayudar a reconstruir algunas áreas de tu propia identidad. Fíjate lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. Es una pregunta, dice: ¿quién es esa que se levanta como la luz de la aurora? ¿Quién es esa tan hermosa como la luna, tan resplandeciente como el sol, tan majestuosa como un ejército con sus estandartes desplegados al viento? Sus estandartes. Por eso escogimos esta imagen de ese estandarte que dice: estos somos. Ese es el título de nuestra temporada de febrero, la cual hoy estamos concluyendo. Dice: ¿quién es esa? Y la respuesta es: esa es la iglesia. Esas son las personas que han tenido un encuentro personal con Dios y ahora son llamadas la iglesia. Lo dije al principio, este lugar, este edificio, que antes era un súper, no sé si algunos de ustedes sabían que aquí era un supermercado. Este lugar no es la iglesia, no es una catedral que podemos llamar la iglesia, pero este lugar reúne a la iglesia, porque la iglesia no son solo edificios, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Son personas vivas que han tenido una experiencia personal con Dios, que en alguna situación se han encontrado con Él, con su verdad, con su palabra, y ahora se identifican con otros que tienen esa misma pasión, que han tenido esas mismas experiencias, y juntos conformamos una iglesia. Ahora, dice Cantar de los Cantares: ¿quién es? ¿Quién es la iglesia? Creo que la Biblia te enseña y me enseña a mí a través de este versículo que la iglesia es luz en el mundo, que la iglesia es una belleza en medio del mundo. Yo sé que ha habido muchas cosas que tú dices: no, es que no puede ser, pero la iglesia tal como Dios la diseñó sí es hermosa, no tal cual el hombre la deformó, pero sí tal cual Dios la diseñó. Es hermosa, es resplandeciente. Somos la iglesia, majestuosa como un ejército, con sus estandartes desplegados. Es decir, la iglesia no tiene la cabeza metida en el hoyo. La iglesia no tiene la cabeza metida en el hoyo como una avestruz, escondida de las cosas que están pasando, de la modernidad que ahora hay en el mundo. No, al contrario, la iglesia puede tomar vanguardia en el mundo para poder seguir llevando el evangelio de Jesús a todas las naciones. Dice Cantares capítulo 8 versículo 5, escucha, dice: ¿quién es esa? Otra vez pregunta: ¿quién es esa? Por si tienes duda, ¿quién es la iglesia? Si te preguntas ¿qué es la iglesia? ¿Quién es esa que viene majestuosamente
subiendo desde el desierto, recostada sobre el hombro del que la ama. La iglesia es emergente en medio de este mundo. La iglesia no está bajo la losa de este mundo. La iglesia está emergiendo en medio de este mundo, trayendo esperanza, trayendo luz, trayendo paz, trayendo restauración, trayendo una visión para que familias puedan ser restauradas, para que las generaciones más jóvenes tengan una oportunidad de crecer una vez más en el conocimiento de Dios. La iglesia está aquí y ahora, más viva que nunca. No importa que estemos en esta época, no importó incluso la pandemia, no importó todo eso para desaparecer a la iglesia. Por cerca de 2 años, ¿no? O nos aventamos 1 año y fracción, totalmente en línea, sin una sola persona en este auditorio. Y te voy a decir algo, nunca faltó un solo peso para seguir pagando la renta de este lugar, como si todos ustedes vinieran cada fin de semana. Nunca faltó para pagar un servicio, nunca faltó para pagar nada, porque la iglesia no es obra mía o de Marcial o de mi esposa o del equipo, porque la iglesia es obra de Jesucristo y Él se encarga de proveer lo necesario para su iglesia. Fue increíble vivir este tiempo. Fue increíble vivirlo así a la distancia. Mucha gente igual y no lo soportó, le fue difícil, pero fue una gran prueba que nos mostró que la iglesia está lista para sobrevivir y ser, no para sobrevivir, para prosperar en medio de tiempos tan adversos como los que acabamos de vivir. Ahora, Martín Lutero decía que casi todos los que se han encontrado con Cristo se han encontrado primero con su iglesia, o es necesario que se encuentren primero con su iglesia. ¿Cómo podrían saber, decía él, dónde encontrar a Cristo si no hay quien demuestre quién es Jesús? Entonces es importante, porque la iglesia es más que un edificio, la iglesia es más que una reunión, es más que un evento. O sea, la iglesia es un pueblo. O sea, la iglesia es descrita en la Biblia como el cuerpo de Cristo en la tierra, como la esposa de Cristo, la casa de Dios, un rebaño que es conducido hacia tierras altas, piedras vivas que levantan un edificio que es esperanza en el mundo, un lugar espiritual de restauración, ramas de una vid y finalmente una familia, un hospital. A la iglesia no vienes porque eres perfecto, a la iglesia vienes porque estás descompuesto. A la iglesia no vienes porque pues déjame purifico y luego voy a la iglesia. No, así no funciona. Funciona al revés. Si estamos totalmente tronados en algún aspecto de nuestra vida, la iglesia es nuestra oportunidad. La iglesia es nuestra oportunidad. Los espacios que la iglesia ofrece son nuestra oportunidad. Sin embargo, si hoy le preguntamos a la gente qué piensa de la iglesia, encontraremos muchas definiciones que hacen menos a la iglesia y que se centran en verdades a medias y no en verdades bíblicas. Pero hoy tenemos la oportunidad, creo que en este mes que estamos celebrando y reforzando la identidad de nuestra iglesia, creo que tenemos la oportunidad de enfrentarnos a la grandeza y a la plenitud de lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia que Él estableció. Creo que tenemos oportunidad de fortalecer nuestra identidad, la identidad que Él nos heredó. Y estamos aquí el día de hoy para traer buenas noticias. Estamos aquí para hablar de grandes asuntos que no cambian y que son tan importantes como tu familia, tu matrimonio, el futuro y tantos otros temas que son tan importantes. Quisiéramos que todos pudieran llegar a decir un día: amo a mi iglesia. No voy a la iglesia, soy parte de la iglesia.